Listo. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí están viendo? Si alguien por ahí me avisa. Espero que sí. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Como ya se comentaba, el título de esta pues plática es Escuela y Familia, Sinergia y Colaboración en tiempos de COVID. Y bueno, como comentaba, pues me da mucha alegría que en la anterior ponencia pues se haya abordado la importancia de buscar esta comunión, ¿no? Entre ambas instancias, ¿no? Ambas células tan importantes de nuestras sociedades y que hoy en estos tiempos de confinamiento por la pandemia pues se ha vuelto imprescindible. Así que bueno, vamos a iniciar en esta presentación. Pretendo trabajar básicamente tres puntos. Voy a tratar de analizar algunas tensiones entre las dinámicas de los hogares y el traslado de las actividades escolares en el contexto de la pandemia por la COVID-19, que como veremos, pues bueno, sin duda han trastocado las dinámicas al interior de nuestras casas. La pandemia ha trastocado, ¿no? Todas las actividades que teníamos previamente estructuradas al interior de nuestras familias, y sin duda el traslado de las actividades escolares pues también ha implicado cambios significativos en nuestras propias formas de organizarnos como familia. Posteriormente, les voy a proponer que elaboremos un breve diagnóstico sobre la situación de los hogares de ustedes a fin de identificar áreas de oportunidad. Entiendo que muchas y muchos de ustedes pues son docentes, así que espero que esta segunda parte de la presentación pues pueda tener dos propósitos, ¿no? Por un lado, hacer un diagnóstico personal de cómo estamos en cuanto a cómo nos hemos organizado como papás, como mamás, para apoyar en su caso la educación de nuestros hijos, pero al mismo tiempo creo que también puede ser una buena oportunidad para que como educadores pongamos atención en ciertos aspectos que convendría priorizar para favorecer esta sinergia que podemos tener con las familias. Y finalmente estaré proponiéndoles una serie de recomendaciones para mejorar la dinámica de los hogares en tiempos de pandemia y que en este sentido se contribuya a la educación de los niños y niñas y con ella su formación integral, ¿no? Título de nuestro evento académico. Así que vamos a empezar con el primer punto: tensiones entre las dinámicas del hogar y el traslado de las actividades escolares. Y bueno, ya lo comentaba en un principio, empezar por reconocer tanto a las escuelas como a las familias como instituciones básicas de nuestra sociedad. En el caso de las escuelas, voy a tratar de caracterizar, pues sabemos que son las instancias que tienen como encomienda social promover una serie de procesos de enseñanza, ¿no? Procesos de enseñanza escolarizadas. Por otro lado, tenemos también que a través de la actividad de las escuelas, pues se promueven una serie de aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la acción que realizan las escuelas, las acciones que realizan las escuelas tienen la firme intención de promover una serie de aprendizajes básicos para desenvolvernos plenamente en nuestra sociedad, como puede ser los aprendizajes en cuestiones vinculadas con
la lectura, con la escritura, con el pensamiento matemático, con las ciencias, pero también hay otro tipo de aprendizajes vitales que se aprenden en la escuela, como es el aprender a vivir en comunidad, aprender a poner en práctica valores democráticos y que eso lo aprendemos también en la escuela. La escuela, para algunos autores, y yo coincido con ellos, es un microsistema de largo alcance social. Como ya lo decía, es son entornos donde aprendemos valores esenciales para vivir en democracia, para participar como ciudadanos y por supuesto para desarrollar una serie de capacidades. La escuela además son entornos, las escuelas son entornos donde aprendemos a convivir, a interactuar y a vivir en compañía, ¿no? Compañía que por supuesto en estos tiempos, ¿cómo echamos de menos, ¿no? El contacto, ya lo decía el doctor Cruzala, ¿no? La importancia del contacto, del mirarnos a los ojos, del estar en compañía y claro, la escuela es un entorno que favorece este tipo de acompañamiento. Las escuelas también es importante reconocer que llegan a compensar carencias de origen, ¿sí? Y de ahí, bueno, tenemos muchas experiencias en el caso de América Latina, donde pues en las escuelas se ofrecen alimentación, ¿no? Los desayunos escolares y también se convierten, ¿por qué no decirlo?, en espacios donde se puede promover el cuidado y la ternura, ¿no? Cuidado y ternura que en ocasiones queda desprotegido en los entornos inmediatos de los niños, ¿no? De los menores. Entonces las escuelas llegan a ser también esos espacios que pueden brindar esas experiencias para nuestros niños. La dinámica de la educación se encuentra por completo relacionado con otros componentes de la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Como puede ser la propia salud, ¿no? Entre otros asuntos. Las escuelas además concretan el derecho a la educación, ¿sí? Que sabemos que a nivel mundial, ¿no? Es un derecho, ¿no? Reconozcamos a la educación como un derecho. Así que las escuelas tienen esa gran misión, ¿no? De ofrecer ese derecho a todos los niños, niñas y adolescentes. Y jóvenes, por supuesto. Por otro lado, más bien, tenemos a la familia también asumiendo que es una institución básica de nuestra sociedad. En las familias se viven procesos de socialización primarios. Tenemos también otra característica que brinda también este cuidado, esta protección hacia los más pequeños y más reconociendo que a diferencia de otras especies, los seres humanos llegamos desprotegidos, ¿sí? Somos seres vulnerables en nuestros primeros años de vida, así que la familia tiene ese propósito también, ¿no? De cuidar, de proteger, de poner una serie de condiciones para ese desarrollo pleno, ¿no? Tenemos esa misión como familia, esa misión social, ¿no? De cuidar a las nuevas generaciones. Las familias también pues favorecen el desarrollo de una serie de hábitos, de valores, de costumbres, de tradiciones, proveen recursos económicos para hacer frente a las necesidades de sus miembros, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación. Contar con una familia, según, y por supuesto que celebro esto que se especifica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contar con una familia forma parte de estos derechos humanos fundamentales que tenemos como seres humanos. Y en ese sentido, una cita recuperada de esta Declaración Humana de los Derechos Humanos es la siguiente que me parece muy significativa. Los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Sí, esto me parece muy importante porque, bueno, ahí encontramos estos vínculos entre la familia y las escuelas. Ahora, sin duda, y ya también los colegas peruanos que me antecedieron, pues hablaban de estas tensiones que al final hemos enfrentado ambas instituciones, ¿no? Escuelas y familias. En el caso de nuestras escuelas, pues tenemos que el contexto de la pandemia pues nos ha llevado a generar otro tipo de dinámicas, de alternativas para mantener la llamada continuidad pedagógica, ¿no? Y en ese sentido, no dejar a ningún niño, a ninguna niña, adolescente o joven en su caso, sin el goce del derecho a la educación. Entonces se han generado una serie de alternativas, creo que con el tiempo hemos ido perfeccionando en un contexto complejo, pero nos hemos esforzado, me parece, como instituciones en buscar, ¿no?, las mejores alternativas para favorecer estos procesos educativos. En este sentido, las escuelas pues también han puesto un aprecio importante, un énfasis por generar la llamada enseñanza remota de emergencia, ¿no? Y aquí subrayo esta connotación, ¿no?, de enseñanza remota de emergencia, porque sabemos que estamos viviendo una situación de crisis, ¿sí? No es cualquier situación la que estamos atravesando. Entonces, me parece que es importante también considerar la dimensión contextual y que sin duda impacta estos procesos educativos. De manera también muy fortalecida, pues se ha utilizado el uso de las TIC, ¿no? Dado que no, en la gran mayoría de nuestros países aún no logramos regresar plenamente a la presencialidad, pues hemos optimizado el uso de las TIC, ¿no? Sabemos que también, y eso hay que reconocerlo, lo que hemos visto a lo largo de estos año y medio que tenemos en este contexto de la pandemia, pues hemos visto también que ese acceso al uso de las TIC pues ha estado atravesado también por una serie de brechas, ¿no?, y dificultades para que lleguen a todos y a todas, ¿no? Pero aún así, bueno, hemos utilizado las TIC como una vía para mantener esa continuidad pedagógica. Y en ese sentido, resumo pues, el papel de las escuelas en cuanto a la amplitud de respuestas de variada calidad e intensidad, ¿no? Si hay algo que los estudios que hasta el momento se han desarrollado para ver cómo hemos enfrentado esta situación de crisis, es que llegan a esa conclusión, ¿no?, que hemos generado una multiplicidad de alternativas, pero que esas alternativas son de distintos colores, tonos e intensidades. Entonces, habrá que avanzar sin duda en generar alternativas que sean aún más contundentes para garantizar el derecho a la educación de todos y de todas, independientemente de sus puntos de origen y condiciones sociales. Por otro lado, ¿no?, viendo esta relación y estas tensiones que se han generado entre escuela y familias, pues tenemos que en el caso de nuestras familias, pues han sufrido cambios abruptos, ¿no? Sin duda, en la parte económica, ¿no?, en algunos de nuestros hogares, pues se ha visto una disminución significativa de ingresos e incluso de inestabilidad laboral. La salud ha sido vulnerable por la enfermedad. Además, ¿no?, quienes hemos tenido enfermos de COVID en particular, pues también hemos dedicado tiempo al cuidado de los enfermos, de nuestros familiares, y esto a su vez también ha generado estragos en la propia salud mental de todos y de todas, ¿no? Ansiedad, depresión, tristeza, enojo, frustración. Entonces hay que reconocer también, ¿no?, cómo la pandemia nos ha pegado no solamente en la salud física, sino en la salud mental, ¿no? Y eso como educadores me parece que es bien importante que lo tengamos en cuenta.
¿no? Cómo nos relacionamos con las familias sabiendo que han sufrido una serie de transformaciones por la propia pandemia y los efectos que ha generado al interior de las mismas. Por otro lado, tenemos también cambios abruptos a nivel social, ¿no? El distanciamiento físico de amigos y familiares, por supuesto, que también ha generado estragos en nuestras propias dinámicas sociales. Hemos ajustado constantemente nuestras dinámicas, nuestra forma de ser, de relacionarnos, y esto a su vez pues ha implicado en la mayoría de las familias pues mayor asertividad, diálogo y colaboración. Y en particular, en cuanto a la relación que mantenemos con las escuelas, pues hemos visto sin duda este traslape de las actividades en el hogar con la escuela. Y así encontramos en el mismo lugar, en la casa, el teletrabajo, actividades escolares y las labores del hogar. Entonces, me parece que esto es bien importante que tomemos conciencia como educadores de cómo nos estamos relacionando con las familias y las diversas problemáticas y retos que enfrentan para seguir apoyando la educación de sus hijos y de sus hijas. Algo también que me parece muy importante y situándome en particular en estos cambios abruptos que han sufrido las familias es lo que sigue en esta diapositiva, que tiene que ver con ciertas alteraciones asociadas a la COVID en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Derivado de este confinamiento, que bueno, sabemos que en algunas de las naciones, ¿no? De algunos países hermanos, pues bueno, se van recuperando, van otra vez, ¿no? Entrando a cierta dinámica, no como antes, por supuesto, pero bueno, van recuperando espacios. Y, y me parece que es importante en ese sentido también darnos cuenta de las diversas, como comentaba aquí en el título, de distintas alteraciones, ¿no? que este acontecimiento pues ha generado en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y tenemos aquí en esta diapositiva, manera de síntesis, una serie de dimensiones que se han visto afectadas, ¿no? En nuestros niños, niñas y adolescentes, y que también, como en el caso del énfasis que decía de que como educadores habrá que tomar conciencia de estos cambios que se han generado al interior de las familias para poder intervenir, me parece que esa misma premisa aplica para reconocer estas alteraciones que también han sufrido nuestros niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido generar intervenciones educativas eficaces, ¿no? Reconociendo estas alteraciones que han sufrido en estas cuatro grandes dimensiones a nivel de síntesis, basado, por supuesto, en las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento. Tenemos, por ejemplo, que hay afectaciones en la dimensión del bienestar físico, tenemos cambios en los patrones de sueño, de alimentación, hay un aumento de malestares físicos, hay menos actividad física, y esto es bien importante porque la propia literatura nos dice que existe una correlación positiva entre prácticas de deportes y funciones cognitivas, ¿no? Entonces esto sin duda, ¿no? Ha afectado también las funciones cognitivas de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? El estar sin actividad física, ¿no? O con menor actividad física. Hay un aumento también, se ha documentado un aumento de adicciones y un incremento, lamentablemente, también de riesgo de suicidio, ¿no? En nuestros niños, niñas y adolescentes. Ha habido también afectaciones en el campo afectivo, cambios abruptos de humor y de comportamiento, problemas de ansiedad, de depresión, dificultades para elaborar el duelo, ¿no? Más reconociendo que en nuestros países pues somos al final colectivistas, ¿no? Y necesitamos estar con el otro, despedirnos del otro, ¿no? En el caso de los duelos,
y en la mayoría de nuestros países pues no hemos vivido ese tipo de procesos, ¿no?, sociales para despedirnos de nuestros seres queridos, y eso también nos pega afectivamente. Hay frustración, desesperación y una preocupación y temor constante en nuestros niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la dimensión social, también se han identificado una serie de alteraciones, como son, por ejemplo, el acceso limitado a grupos de amistad, tan importante en la vida de los seres humanos, y bueno, no se diga en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se echa de menos, por supuesto, la amistad, los amigos, ¿no? El contacto, el juego tan importante que ya decían nuestros colegas peruanos. Hay un mayor riesgo de ciberbullying, de grooming, de sexting, en hogares signados por la violencia, como en el caso de mi país, lastimosamente, pues se han documentado mayores abusos, negligencias e incluso explotación. Hay una falta de espacio personal, ¿no? Eso se ha visto para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, limitaciones en el disfrute del ocio y también un deterioro en las capacidades de socialización. Y finalmente, en la dimensión cognitiva, pues tenemos también alteraciones, ¿no? La procrastinación, el aburrimiento, dificultades para concentrarnos ante tantos estímulos que podemos tener en el hogar, alteraciones en funciones cerebrales superiores, como es el razonamiento, la memoria, la atención y un menor aprovechamiento y engagement. Así que yo los invito, las invito que a partir de la identificación de esta gama de alteraciones en estas dimensiones, pues nos pongamos a reflexionar cómo desde nuestra actividad como educadores podemos contribuir a disminuir este tipo de situaciones que han vivido nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, pues, tratar de disminuir, de atender, ¿sí? De dar una atención prioritaria de tal manera que podamos desde la acción educativa eh, poner de nuestra parte para disminuir, insisto, este tipo de alteraciones que han sufrido. Algo importante también que decirles es que esta gama, este abanico de alteraciones, tenemos en la propia literatura reportado pues, que existen una serie de factores de riesgo que pueden aún más acentuar dichas alteraciones. Por ejemplo, un diagnóstico previo en salud mental, ¿sí? Entonces, niños, niñas y adolescentes que ya antes de la pandemia ya estaban diagnosticados con un problema de salud mental, ahora en esta situación de confinamiento pues se ha maximizado, ¿no? Se han vuelto aún más vulnerables. El aislamiento y la violencia familiar también es un factor de riesgo para que estas alteraciones se vuelvan aún mayúsculas, y la pobreza y el hacinamiento, ¿no? Sin duda también se convierten en factores de riesgo que maximizan estas alteraciones. Ahora, en particular, vemos que se han generado una serie de tensiones entre la escuela y la familia, ¿no? Para tratar de hacer frente, ¿no? de continuar, ¿no? Esta llamada continuidad pedagógica desde los hogares, y encontramos varias tensiones, ¿no? que como educadores, insisto, habrá que tomar en cuenta. Una de esas tensiones tienen que ver con las actividades laborales, ¿no? de las familias como tal, de las mamás, de los papás, versus las actividades escolares, ¿no? Esto sin duda nos ha generado una tensión importante. ¿Por qué? Porque en algunas familias pues ha sido difícil la falta de seguimiento hacia los menores. Y algo importante para el caso de los adolescentes y de los jóvenes es que en hogares con
pues dificultades económicas, pues también se han visto forzadas a que empiecen a trabajar, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, para apoyar la economía familiar, y generalmente esa inserción al campo laboral pues se ha visto en una situación precaria e incluso indigna, ¿no? Y eso me parece importante también resaltar, ¿no? Que en algunos hogares pues se ha buscado que por condición económica, ¿no? Que los adolescentes, que los jóvenes contribuyan a la economía familiar, y eso pues ha debilitado, por supuesto, su permanencia en las escuelas. Otra tensión es la dedicación al estudio versus las carencias en el hogar, ¿no? Y tenemos aquí una serie de cuestiones que han limitado de alguna manera el que nos dediquemos al 100% a los estudios en nuestras casas. Y ya lo decía anteriormente, ¿no? Desde desigualdades en el acceso y uso de las TIC, ¿no? Si no tenemos ciertas condiciones mínimas, pues difícilmente podemos dedicarnos al estudio. En ciertos hogares, pues tenemos carencias de servicios básicos. No se diga cuando hay problemas de hacinamiento y nulas condiciones para el estudio, pues bueno, ¿quién va a poder estudiar en esas condiciones? ¿Sí? Y además también vemos que se han documentado diferencias por género importantes, ¿no? Para darle continuidad a los estudios, ¿no? Donde las niñas, las adolescentes, las jóvenes, pues se han visto, las mujeres en general, pues nos hemos visto con menores condiciones para darle continuidad a los estudios, ¿no? De manera particular por dedicarse a actividades de cuidado, ¿no? Incluso de actividades plenamente del hogar, ¿no? De mantener, digamos, ciertos quehaceres, ¿no? Al interior de la casa, y que eso pues también ha menguado la dedicación que pueden tener las niñas, adolescentes y jóvenes a sus estudios. Por otro lado, otras tensiones que hacen compleja la relación de escuela y familia en tiempos de COVID, pues tiene que ver con la violencia y la necesaria armonía familiar, ¿no? Para llevar a cabo pues los estudios, ¿no? Y en ese sentido, pues se reconoce a la familia como una pieza clave en el logro educativo. Ya lo comentaba, se ha documentado pues una mayor violencia hacia las mujeres durante el confinamiento. Entonces, pues, ¿en qué tipo de hogares se puede promover el estudio cuando pues se viven situaciones de violencia, ¿no? Difícilmente hay esa sinergia tan necesaria para el logro educativo. Y las escuelas han dejado de ser esos espacios físicos de contención y de protección, ¿no? Que en muchos hogares, por supuesto que se echa de menos, ¿no? Esa cualidad de las escuelas para ser estos espacios de contención y de protección. Y finalmente, otra tensión tiene que ver con las demandas de la escuela versus el apoyo familiar, ¿no? Y en ese sentido, pues las familias han enfrentado una serie de problemáticas, como por ejemplo estas dos que yo coloco en la diapositiva, ¿no? No contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, ¿no? O sea, por más que queramos como papás, como mamás, apoyar al desempeño, a la educación de nuestros hijos, finalmente no somos maestros, ¿no? No somos educadores. Así que, bueno, ahí el apoyo de los educadores, de los profesores, de las maestras, pues, se vuelve imprescindible, ¿no? La colaboración entre papás y docentes se vuelve imprescindible, ¿no? Insisto, porque no, los papás, las mamás no somos docentes, ¿sí? Entonces sí que ha sido complicado el generar estas estrategias didácticas para favorecer esos aprendizajes en niños, niñas y adolescentes. Y además, si esto se suma que nuestras generaciones de alguna manera crecimos con ciertas formas en que se nos enseñaban
algunos contenidos académicos y ahora pues tenemos otro tipo de didácticas, ¿no? Otro tipo de estrategias, otro tipo de métodos y eso como papás, como mamás pues nos ha generado también lagunas y poca comprensión, ¿no? de los métodos que utilizan los y las docentes. Y bueno, todas estas tensiones y dificultades, vuelvo a subrayar que son importantes que como educadores las tengamos en cuenta justo para generar estos puentes de colaboración con las familias, ¿no? Reconociendo estas zonas de riesgo, estas dificultades que han enfrentado, creo que podemos apoyar de una manera más certera y contundente la labor de las familias en pro de la educación de sus hijos. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. Vamos a elaborar un breve diagnóstico sobre el apoyo familiar. Y yo lo que les voy a pedir, compañeros, compañeras, es que vayan revisando, es una pequeña escala que les voy a proponer, revisen cada uno de los reactivos, ¿sí? Y piensen cada uno de los reactivos desde dos perspectivas, ¿no? La primera, si ustedes son mamás y son papás, piensen qué tanto han echado a andar cada una de estas oraciones, ¿no? Situaciones al interior de sus hogares, ¿no? Y con eso vamos a tener una aproximación al apoyo familiar hacia los niños, las niñas en particular, y la educación y su educación. Y por otro lado, les voy a pedir que lean cada una de estas situaciones como educadores y educadoras y piensen qué tanto desde su rol pueden ustedes contribuir para que las familias, pues bueno, logren hacer convergencia en cada uno de estos puntos que vamos a revisar. Entonces, véanlo desde esas dos vertientes, ¿no? Si son papás, si son mamás, qué tanto han desarrollado estas situaciones, ¿no? Cómo se valoran en su propio rol al interior de sus familias. Y por otro lado, hagan una lectura de cada una de estas situaciones como educadores, educadoras, pensando en cómo pueden contribuir desde su rol para que las familias puedan echar a andar estas situaciones en pro de la educación de los niños y niñas en particular y su desarrollo integral. Así que bueno, vamos a ver estas oraciones. Como ustedes ven, es en una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Valore las siguientes situaciones. ¿Sí? Entonces, damos un par de minutos, ¿no? Para que ustedes vayan leyendo estas situaciones y hagan el ejercicio apuntando, ¿no? En su libreta, ¿sí? En sus apuntes como tal del Congreso para tener una aproximación de cómo están, ¿no? Cómo está el apoyo familiar al interior de sus hogares. E insisto, piensen también cómo en cada una de estas situaciones ustedes como educadores podrían contribuir. Entonces son 7:45, 2 minutitos, ¿les parece?
Listo. ¿Cómo van? ¿Ya? Por ahí me avisan. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchas gracias. Yo por ahí vi un pulgar. Excelente. Vamos con la segunda parte. Ujú. Gracias. Vamos con la segunda parte. Listo, tenemos otras situaciones y el mismo ejercicio para sacar la puntuación. 2 minutitos también, por favor. Listo. ¿Ya están? Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar para ver cómo les fue. Ujú. ¿Cómo están en apoyo familiar? Y bueno, tenemos estos resultados. ¿Sí? Ya ustedes sacarán su suma, ¿no? De la escala y se ubicarán, ¿no? Más de 60 puntos, excelente alianza familiar, entre 50 y 59 puntos, buen trabajo en familia, entre 40 y 49 es importante distribuir tareas y afianzar acciones en el hogar y menos de 40 puntos se sugiere mayor diálogo y asumir acuerdos como familia. Uh-huh. Y bueno, recuerden que esta actividad pues tiene como propósito, sí, por supuesto, ¿no? Hacer un balance, un diagnóstico personal, ¿no? De cómo estamos al interior, porque bueno, como docentes también somos papás, somos mamás, ¿no? Entonces, también por supuesto es importante valorar, ¿no? Cómo estamos actuando y al mismo tiempo, como educadores, esto creo que se puede convertir en una estrategia importante para posteriormente hacer un diagnóstico en las familias de nuestros propios estudiantes, ¿no? Nuestros niños, nuestras niñas, y con ello buscar las mejores formas para colaborar y generar sinergia con las familias. Bueno, vamos a continuar, ya casi terminamos. Recuerden que estas presentaciones pues se quedan, ¿no? Para que ustedes las tengan y en dado caso pues le echen otra revisada, ¿no? Otra reflexión a esta propuesta. Y bueno, finalmente entramos a las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones específicamente para las familias. Bueno, primero reconocer, por supuesto, que cada familia presenta condiciones específicas. Sí, eso me parece bien importante que como educadores lo tengamos en cuenta. No hay recetas. Sí, cada familia va a tener necesidades, expectativas, historias, sí, muy particulares y eso como, insisto, educadores hay que tener en cuenta. Sin embargo, queridos profesores, profesoras, también hay que reconocer que existen prácticas que pueden mejorar las dinámicas en estos tiempos de confinamiento. ¿Sí? Entre otras, pues tenemos los apoyos, ¿no? Los apoyos que requieren los estudiantes varían dependiendo del nivel educativo y de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestros niños de maternal que con nuestros estudiantes de educación superior. Entonces, tomar en cuenta eso como educadores me parece bien importante. ¿Sí? Cada grupo de estudiantes a partir de su nivel, de su edad, van a requerir apoyos
específicos. Es importante, otra recomendación, abrir espacios familiares para el diálogo y la escucha activa, ¿no? Sin censura ni reservas. ¿Sí? Al interior de las familias, promover que se abran esos espacios, ¿no? Y creo que las escuelas podemos, desde nuestra esfera de acción, promover, ¿no? Que existan esos espacios de diálogo y escucha, ¿no? Al interior de las familias. Tercera recomendación, fortalecer los lazos familiares, ¿no? Actividades conjuntas de distinta índole. Y aquí creo que desde la escuela, desde nuestra función como educadores, podemos incursionar, ¿sí? Al diseñar actividades de aprendizaje en donde busquemos esa sinergia, ¿no? Esa colaboración entre escuela y familia, ¿no? De tal manera que nuestros niños y niñas pues se sientan también protegidos, ¿no? Apoyados tanto por la familia, su familia, como por la escuela, ¿no? Y creo que en ese sentido podemos nosotros como educadores promover esos lazos familiares, construir rutinas en conjunto, sin duda, ¿no? Se requiere mayor organización y estructura para hacer frente al traslape de actividades en el hogar. Y lo mismo, creo que desde las escuelas podemos, ¿no? Favorecer esa toma de conciencia al interior de las familias para mejorar su organización y estructura. Aprender a regular y expresar nuestras emociones en familia. Otra recomendación. E insisto, creo que cada una de estas recomendaciones nos lleva a también reflexionar y planear qué podemos hacer desde la escuela, ¿no? Para favorecer, ¿no? Este tipo de situaciones al interior de las familias. Ofrecer tiempo y espacio para la realización de las actividades escolares, motivar y animar los logros familiares de todos y de todas. Como papás y mamás, mostrar expectativas positivas sobre el aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Eso es tan importante, ¿no? Que mamás y papás apreciemos los logros que tienen nuestros hijos, ¿sí? Y eso contribuye a la permanencia, a la agencia de nuestros hijos e hijas para darle continuidad a los estudios y a su aprendizaje. Buscar el apoyo, esto es bien importante, ¿no? Que lo reconozcamos tanto como familia, como escuela, que cuando las situaciones nos rebasen, pues buscar el apoyo de los especialistas. Ante riesgo de abandono escolar, buscar alternativas en conjunto, ¿sí? Tanto al interior de la familia como en colaboración con las propias escuelas. Y finalmente, algo importante para que nuestros papás, nuestras mamás también bajen un poco su nivel de ansiedad, es importante que tomen conciencia de que no son profesores, ¿no? Y que en ese sentido, pues es importante que se apoyen de las escuelas y el profesorado. Entonces, bueno, este listado tiene ese propósito, insisto, ¿no? Tanto pues ofrecer una serie de recomendaciones hacia las familias, ¿no? Y fortalecer ese apoyo que se puede dar al interior de estos nichos, y al mismo tiempo a nosotros, nosotras como educadoras, educadores, pues poner atención sobre cómo podemos, en su caso, coadyuvar a que estas recomendaciones pues lleguen a buen puerto y que con ello se contribuya a la educación de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Es siempre un honor para mí poder estar con ustedes y saber que, pues, que tenemos muchas cosas en común como latinoamericanos y que estamos juntos, ¿no? Estamos juntos pese a la distancia. Muchas gracias al CIDE y bueno, con esto doy por concluida la presentación y quedo atenta a sus comentarios, preguntas. Muchas gracias.